Nos gozamos de verles, de saludarles. Quiero que me acompañe con su Biblia. Vayamos a nuestras Biblias, por favor. Dios es bueno, dice David Pérez. Y Dios te bendiga, David. Bendecimos tu vida, te recordamos con mucho cariño, con mucho aprecio. Por ahí está también unido a nuestra transmisión, a nuestro en vivo. Y gloria a Dios porque fue un instrumento y por ahí acá lo hemos tenido en estos últimos tiempos, ¿verdad? Que Dios lo bendiga porque es una persona que pues está también ahí listo, presto y dispuesto, ¿verdad? Para cuando hay alguna emergencia ahí. Pero gloria a Dios, vayamos por favor a nuestras Biblias. Quiero que me acompañe con su Biblia. Hemos estado hablando acerca de las obras de la carne. Y quiero que por favor vayamos a Gálatas, capítulo número 5. Versículo número 19 hemos estado iniciando, ¿verdad? Desde el verso 19. Pero en esta oportunidad queremos hablar acerca de otra de las obras de la carne, que tiene que ver acerca de los pleitos, acerca de los problemas, ¿verdad? Que muchas veces nosotros, que Dios nos ayude, ¿verdad? Yo espero usted y yo ya no seamos hombres y mujeres problemáticos o problemáticas. Hoy por todos los medios se dan a conocer. El día, no sé si de ayer o de antier, hubo un incidente entre un ciudadano y un servidor público, que ya hubo una agresión, ya hubieron golpes, ya hubo venganza y ya hubo una serie de situaciones que se salió de control. Y hay personas que son problemáticas. Hay personas que en algún momento no se les puede decir algo porque se encienden, ¿verdad? Se enojan, se molestan y yo creo que necesitamos pedirle al Señor que trabaje en esas áreas de nuestras vidas. Por supuesto, por eso queremos compartir esta palabra, para pedirle al Señor, ¿verdad? Que si por alguna razón yo soy una persona muy explosiva, si por alguna razón yo soy de esas personas que tengo un temperamento demasiado alterado o acelerado, ¿verdad? Que le pueda pedir al Señor que me ayude, porque Dios puede dar dominio propio a nuestras vidas. No sé cuántos lo creemos, pero Dios puede traer dominio propio a nuestras vidas, a nuestros corazones, de manera que nosotros podamos tomar control de nuestros impulsos. De modo de que usted y yo podamos tomar control de ese carácter que muchas veces nos mete en problemas, ¿verdad? A veces hay personas que tienen un carácter mero voladito por ahí y ese carácter les hace meterse en problemas. Pero bueno, vayamos a la palabra y a medida que vayamos viendo la palabra, pues nos vamos a ir identificando. Y si usted, por la gracia bendita del Señor, ha superado algunas áreas de su vida, gloria a Dios. Si por una razón usted en otro tiempo tenía un carácter volado, pero ahora Dios lo ha hecho pasivo, ahora usted lleva la fiesta en paz, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, porque esa es la obra que Dios hace a través de su Espíritu. Y esa es la transformación que Dios quiere llevar a cabo. Pero si por alguna razón usted como cristiano es de las personas que de repente alguien le comienza a hablar y usted ya empieza a remangarse las mangas de la camisa para ver si en algún momento se cae en alguna riña, yo creo que usted no anda en el Espíritu. Usted necesita someter su vida al Espíritu para poder tomar control. Pero por favor vayamos, capítulo 5, verso 19, acá en Gálatas nos encontramos. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, borracheras. Estuvimos hablando en el servicio del, ¿qué día? Hoy estamos sábado, el día martes estuvimos hablando acerca de las enemistades. Y hoy queremos hablar acerca de lo que dice acá: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya
os lo he dicho antes. Y esto es lo preocupante, mis hermanos, como hemos enfatizado cada vez que hemos abordado cada una de las diferentes obras de la carne. Eso es lo preocupante. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es preocupante cuando por alguna razón yo soy y tengo la tendencia de ser una persona pleitista. Cuando yo tengo la tendencia de ser una persona problemática, cuando yo tengo la tendencia de ser una persona que no se me puede decir nada, porque yo no sé si usted conoce a los chompipes. Ya para esta temporada, ¿verdad? Ya los chompipes ya están engordados, pero usted se le empieza a acercar al chompipe se le empieza a calentar la sangre, hermano Manuelito. Y se le empieza a calentar la sangre al chompipe y empieza a estirar las alas. Y eso es peligroso, que usted esté cerca de un chompipe, y peor si es viejo, ¿verdad? Porque ese chompipe de repente se le tira y lo pica y lo aruña y lo aletea, y es terrible acercársele a un chompipe con la carne, con la sangre caliente. Y así hay algunos cristianos que tienen la tendencia de que se les calienta la sangre y pierden realmente los estribos. Hay personas que pierden el control de sí mismas. Yo he presenciado precisamente eventos de personas, de líderes, de hombres de Dios, que en algún momento de enojo han perdido los estribos, han perdido el control de sí mismos y han caído precisamente, ya, como le decía, ya han venido y se han remangado las mangas de la camisa. Y no solamente se las han remangado, ya han habido golpes, ya han habido manadas, pateadas, pescoceadas, y ¿qué más le puedo decir? Y yo he estado ahí presente viendo cómo, y en algún momento, hermano, por favor, tranquilice, no, que a esto ya no se puede arreglar en el Señor, como dijo aquel, ¿verdad? Porque hubo un hermano que dijo: no, hombre, arreglemos esto a la manera de Dios. No, que nada, que de Dios. Aquí vamos a arreglar esto en la carne. Así que vengas, hermano. Y se remangó las mangas de la camisa y comenzaron a agarrarse. Porque como hombre, le decía, hay personas que son muy pleitistas. Por eso aquí la palabra dice, habla acerca de las enemistades y luego habla acerca de los pleitos. Entonces necesitamos nosotros erradicar, mis hermanos, en nuestras vidas esa serie de situaciones que en algún momento se salen de control, porque esas acciones, esas actitudes ya no es normal en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. Ya no es posible de que un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, escúchese bien, una persona que ha nacido de nuevo ya no puede actuar como actuaba en otro tiempo. Yo no sé si usted era de las personas que le hacían ruedita para cuando se agarraba y se le calentaba la sangre. Pero si usted en otro tiempo era de los que les gustaba el exhibicionismo, ahora ya no. Ahora debemos de pedirle al Señor que nos controle, que tome el control de nuestros impulsos, de nuestras reacciones y de todas esas situaciones que nos hacen precisamente andar en la carne. Por eso queremos compartir esta palabra, y para ello, por favor, quiero que vayamos Romanos capítulo número 13. Vamos a citar algunos textos en esta oportunidad para poder ir sustentando la palabra. Romanos capítulo 13, versículo 13, dice de la siguiente manera: andemos como de día. Oiga, ¿cómo debemos de andar ahora que estamos en el Señor? Dice la palabra: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Ya un cristiano ya no puede andar en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias. Y entonces aquí ya entra esta situación. Dice, no en, ¿cómo dice ahí? No en contiendas y envidias. Hay personas contenciosas. Hay personas, mis hermanos, que por todo pelean. Hay personas que para todo le encuentran un pelo en la sopa.
Hay personas que en todo encuentran una mosca en la sopa. Sí, hay personas tan delicadas, tan problemáticas, que a pesar, y por eso yo le estoy hablando esto, porque estoy hablando específicamente con personas cristianas, con creyentes, personas que se supone que ahora que se encuentran en Cristo deben de ser diferentes. Personas que ahora que están en Cristo, sus actitudes deben de ser distintas. Recuerdo, yo no sé si mi hermano se recordará, pero hace algunos años atrás, y hay actitudes, mis hermanos, que nosotros como personas cristianas ya no debemos de llevar a cabo. Pero hubo en cierta oportunidad, y precisamente mi hermano se encontraba en ese restaurante, no sé si te recordarás, pero había un hermano bien astuto. Y yo no sé si estaban comiendo en Pollo Campero, en McDonald's o en Burger King. En alguno de estos restaurantes fue. Y el hermanito le dice a mi hermano: vos, ¿se te antoja otro menú? Y pues yo no sé si lo pediste o no, pero él dijo: yo sí quiero. ¿Y sabes qué vamos a hacer?, le dice. Y como estaba su niña, tal vez más pequeñas que Sophie, y agarró a su niña y le arrancó un pelo. ¿Y qué cree que hizo? Como ya el menú que se estaba terminando de comer, ya iba casi al final, le dice: vas a ver cómo voy a pedir otro menú y vas a ver cómo voy a hacer que me lo den. Y le arrancó un pelo de la cabeza de su hija y lo metió a aquella hamburguesa o al pollo que se estaba comiendo, y llamó al mesero enojado, molesto. Imagínense qué actitud más tan deplorable, mis hermanos, tan realmente tan molesta una actitud que un cristiano no puede hacer eso. Si usted tiene hambre y no se sació con el menú o con el platillo que le llevaron, vaya y compre otro, pero páguelo. Pero no lo haga a base de trampas, no lo hagamos a base de engaños. No lo hagamos, mis hermanos. Yo no sé si te recordás de ese momento, pero vino la persona, le arrancó el pelo a su hija y metió en la comida e hizo que le trajeran un nuevo menú. Y le trajo. ¿Y para dónde agarraban los del restaurante? Le llevaron. Y luego nos dice: ya vieron. Para su mañana. ¿Qué para su mañana? Esas situaciones hay que rechazarlas, mis hermanos, porque eso no es de Dios. Esas prácticas no son de Dios. Y hay personas que, como les decía, hay personas que tienen astucia, pero también hay personas que buscan la forma de poder altercar o de poder caer en contiendas con otras personas. Buscan problemas, buscan situaciones, pero nosotros no debemos de ser ese tipo de personas. Si en otro tiempo lo fuimos, ahora que estamos en Cristo, debemos de ser personas, en lugar de ser contenciosas, usted y yo debemos de ser personas pacificadoras. Una persona pacificadora, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es el perfil de una persona pacificadora? Una persona que busca la paz, una persona que busca la armonía, una persona que busca la comunión, una persona que es evitada de conflictos. Pero una persona contenciosa es una persona que busca problemas. Una persona contenciosa es una persona que busca pleitos. Una persona contenciosa es una persona que sale a la calle y le mete en el carro, y esa persona no se queda atrás y va y vuelve a echar el carro encima a quien se le metió. Y por esa misma razón es que vemos en las calles muchas veces tantos incidentes y aún hasta muertes han habido, porque lamentablemente hay mucha gente contenciosa o mucha gente busca pleitos. Por eso estamos viendo en la palabra esta obra de la carne, hablando acerca de los pleitos, porque son personas problemáticas, son personas que buscan problemas. A veces en el vecindario se da ese tipo de situaciones, personas que de repente nosotros hemos tenido ahí el problema con un vecino que no podemos estar un centímetro atrás de su lado, que ya sale el Señor ahí a tocarnos la puerta, a tocarnos el timbre.
Y a veces tenemos yo tengo el problema que a veces han habido personas que llegan de visita y no saben que no pueden parquearse ahí porque es problema. Porque ya el Señor ya está saliendo y ya sale a hacer problema. Y qué incómodo es una situación de personas que por cualquier cosita buscan problemas, buscan pleitos. Yo recuerdo una oportunidad, estaba recién arrancando mi carro, estaba a media calle, no estaba ni siquiera del lado del portón del Señor, sino que yo estaba a media calle, pero por supuesto en el área del vecino. Y casualmente sale el vecino. ¿Qué pasó, amigo? Me dice. Y yo entro en mí y le voy a decir, pues yo no soy su amigo, le iba a decir yo. Pero como tenemos que evitar problemas, ¿verdad? Yo le digo, ¿qué pasó? ¿De qué? Le digo, pues tiene que moverse, me dice. No, si no me estoy parqueando en su lugar, estoy en la calle. La calle es libre, pero hay personas que andan buscando problemas, hay personas que andan buscando pleitos, hay personas que andan buscando contiendas, como estamos leyendo acá en Romanos capítulo 13, versículo 13. Hay personas que por cualquier situación se molestan, se enfadan. Y por esa razón es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo le pregunto en esta oportunidad, ¿usted tiene control de sus impulsos? ¿Toma usted control de sus reacciones? ¿O a usted todavía se le calienta la sangre? Ay, hermano Edgar, ¿para qué le cuento? Si el volcán de Pacaya o el de Fuego se queda atrás. Porque a algunos no se les calienta, algunos hasta erupción hacen, algunos hasta fuego sacan. Hay que tener cuidado. Que tener cuidado. Yo recuerdo hace varios años atrás tuve un hermanito acá que me dijo, mira hermano, yo quiero que me ministre reconciliación. Yo dije, ¿qué le habrá pasado al hermanito? Y entonces me dice que fíjate que por ahí en la carretera, en la calle, una persona me empezó a hacer problemas y me dice, ¿cómo vos me conoces como soy? Me dice, a mí no me pueden decir una cosa que yo rápido reacciono y yo cuando sentía tenía, y así me dice el hermano, yo ya tenía del buche al cliente y como el hermano era alto y bien dotado, ¿verdad? El hermano había agarrado del cuello al cliente, dice que lo había pegado a la pared. Y fue un impulso que tuvo, una reacción que tuvo. Pero esa reacción luego lo hizo sentir mal. Y me dice, hermano, yo necesito reconciliarme con el Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando hay personas que reconocen que las acciones que están teniendo no son de Dios. Porque hay personas que piensan que este tipo de situaciones son normales. Hay personas que piensan que el molestarse, el tener un enojo o el que se les caliente la sangre es algo parte de lo normal del ser humano, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, mis hermanos, y por eso necesitamos nosotros pedirle al Señor que tome el control de esos impulsos carnales. Porque la palabra dice que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es que si por alguna razón usted es un buscapleitos o una buscapleitos, pídale a Dios que trabaje en su vida. Qué incómodo es ver en los trabajos, ¿verdad? A veces en los trabajos se da esta serie de situaciones. Personas que siempre andan poniendo en mal a otros. Sí. ¿Y sabe qué es lo más triste también? A veces en las iglesias. A veces en las iglesias también se da este tipo de situaciones. Gracias a Dios aquí no. Yo estoy hablando de otros lugares, ¿verdad? Bendito sea Dios aquí. Ustedes hasta, yo les aseguro que se quitan el suéter, la chaqueta, empiezan a salir las alitas, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por esa obra que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Aquí puros angelitos y angelitas. No, gracias a Dios por esa obra que Dios hace en nosotros. Bendito sea Dios cuando ya en nuestras vidas ya no hay pleitos, ya no hay contiendas, cuando nosotros no somos promotores de chismes, de lleva y trae, ¿verdad? De cuestiones que son de la clase baja.
Cuando yo ya no actúo como cuando esa situación que se da muchas veces en los mercados o en esos ambientes, en esos lugares en donde se conoce la vida pública de todos, porque hay alguien que se encarga de socializar la información, gracias a Dios. Nosotros como cristianos ya no tenemos ese perfil, porque el Señor está trabajando en nuestras vidas. Porque el Señor está trabajando en nuestros corazones. Y por esa razón es que la palabra nos enseña aquí que debemos de andar como de día. Y una persona que anda de día es una persona que ya no tiene contiendas. Una persona que anda de día, una persona que anda a la luz de Dios, a la luz de la palabra, es una persona que ya no anda metida en problemas, sino que es una persona evitada de problemas. Yo recuerdo allá en San José Villanueva cuando comencé yo mi vida ministerial. Yo me fui a internar a la iglesia y allá no había día, porque habían varias familias. Y qué incómodo es cuando en una misma casa viven. Yo les digo a mis hijas cuando se casen, ni las quiero aquí en mi casa. Yo espero que les dé el Señor buenos yernos, porque yo deseo que mis yernos se las lleven a su casa. Yo les digo, yo no quiero que se me vengan aquí. Gracias a Dios yo deseo construir mi casa, pero yo no las quiero tener en mi casa. No porque no las quiera, ¿verdad? Pero yo deseo que ellas tengan su vida privada, su casa aparte, ¿verdad? Pero bueno, les digo esto porque yo vivía ahí en San José de Villanueva, en esa casa. Vivían varias familias. El pastor había alquilado una casa y ahí tenía metidas varias familias. Y eso era un dolor de cabeza. Yo no sé si eran 4 o 5 familias ustedes, pero no había noche que el pastor no se encerrara en un cuarto con todas las familias. No sé si te recordas. Y solito yo vaya, o a veces con mi hermano, ¿verdad? Ya los otros dos. Pero toda la gente ahí metida, el pastor solucionando problemas de conflictos, de contiendas, de un ambiente tóxico que se vivía. Por eso es mejor vivir apartado, en donde nadie sabe ni se entera de su vida y usted lleva su vida a su gusto y antojo. Pero eso de vivir, bueno, eso es desde mi punto de vista, y perdonen, pero esa es mi apreciación, y precisamente eso es lo que yo deseo con mis hijas. Y yo le pido a Dios que cuando venga alguien por ahí, que te la lleve a su casa, porque así es. La palabra casado significa casa de dos, enamorados. Sí, es de dos, no es de tres, no es de más. Pero bueno, no estamos hablando de matrimonio ni nada, pero sí estamos hablando de situaciones que crean problemas, que crean conflictos, que crean pleitos, y por esa misma situación es que debemos nosotros, con la ayuda de Dios, de ser evitados de problemas. Por favor, acompáñenme con su Biblia, 1 Corintios capítulo 1, versículo número 11. La palabra nos enseña que en la iglesia en Corinto, la iglesia en Corinto era una iglesia conflictiva. En la iglesia de Corinto habían grupitos, habían rivalidades, habían contiendas en medio de esta iglesia. 1 Corintios 1:11 dice, Pablo dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué dice su Biblia? Contiendas. Las contiendas son pleitos, las contiendas son problemas. Las contiendas son esas situaciones, disensiones que se dan en medio de las personas. Y lo más triste es que este tipo de situaciones se estaban dando especialmente dentro de la iglesia. Y más adelante vamos a ver que la Escritura nos enseña de que había un grupito que decía, no, es que yo pertenezco a Pedro. Y otros decían, no, es que yo pertenezco a Pablo. Y había otro grupito, no, es que yo pertenezco a Apolos y yo me voy del lado de Apolos. Había una situación de división en la iglesia en Corinto, y esta misma situación de división causaba ese mismo conflicto. Por eso personas con contiendas, precisamente eso es lo que hacen, es causar divisiones. Y por eso hay un texto que dice que los que, ¿cómo dice ese pasaje? Los que promueven contiendas, dice,
no tienen el Espíritu Santo. Porque una persona que anda dividiendo, una persona que se encarga de poner en mal a otros, una persona que anda causando rivalidades o divisiones, está haciendo la obra de Satanás y no la obra de Dios. Porque una persona que se encarga en poder poner en mal a los demás, esa persona hace la obra del diablo. Porque la palabra dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Quien divide, quien separa y quien destruye es el diablo. Esa no es obra de Dios. Y por eso ese texto, si por ahí me lo encuentran, se los voy a agradecer, porque el texto dice que los que, ¿cómo dice? Los que causan, es que no se me viene a la mente ahorita el texto claramente, pero dice que no tienen el Espíritu Santo. Los que causan divisiones no tienen el Espíritu Santo. Es decir, no están haciendo la obra de Dios. No están haciendo la obra de Dios. Y aquí en Corintios estamos viendo, en esta iglesia había este tipo de situaciones. Habían divisiones, habían contiendas, habían rivalidades. Y yo le pregunto, ¿cómo se siente usted en medio de un ambiente donde hay problemas? ¿Cómo se siente usted en medio de un ambiente donde hay conflictos? ¿Verdad que es incómodo vivir en un ambiente así? Por eso nosotros debemos de ser de las personas pacificadoras, no de las personas contenciosas, no de las personas problemáticas, no de las personas que parecen gasolina, ¿verdad? O parecen fósforos, porque una chispa los enciende. Hay personas que así parecen. Hay personas que parecen fósforos, ¿verdad? Una chispa es suficiente. Recuerdo hace tiempo cuando cuando no estábamos casados con mi esposa, había una señorita en la escuela bíblica y como había una semana que les tocaba la cocina, esta muchacha se le ocurrió meterse acá en la, ¿cómo se llama? En la cuestión de la falda, la carterita. En la bolsa de la falda, yo no sé si entre la cintura, pero el asunto es que sin duda le había quedado ahí apretada. Y no van a creer que le agarra, se le enciende la carterita. ¿Cómo haya sido eso? No lo sabemos, pero después la muchacha ahí tenía su tremenda quemada, porque se metió la carterita ahí. Y bueno, yo digo, el fósforo se puede encender haciendo contacto con esa cuestión que le ponen arriba, pero ¿cómo se ha encendido? No sé si entre un contacto con un fósforo y el otro haya hecho que se encendiera, pero a la muchacha se le encendió, ahí se quemó, se pegó una buena quemada. Y digo esto porque a veces hay cristianos que así parecen fósforos o parecen gasolina. Ya encontraron el texto, dice en Judas 1:19, dice, estos son los que causan, oiga, los que causan divisiones, dice, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Es decir, una persona que causa divisiones, una persona que su enfoque es poder separar a los demás, para decirle, no, con eso no se junten, usted no se tiene que llevar. Esa persona no está haciendo la obra de Dios, sino que esa persona está haciendo la obra del diablo. No tiene el Espíritu Santo, porque en el Señor no hay divisiones. Pero esta era la situación que se estaba dando en la iglesia en Corinto, una iglesia conflictiva, una iglesia que andaba en la carne, una iglesia problemática, una iglesia que el apóstol Pablo se los tuvo que ir a cuadrar, porque la forma como estaban procediendo no era la forma de Dios. Y por esa razón es de que hoy nosotros tenemos que pedirle al Señor, mis hermanos, que nos ayude. Yo recuerdo que hace algunos años atrás llegó un hermano a buscar al pastor, y pues yo vivía en la iglesia. Y el muchacho, yo lo vi así raro. Yo lo vi como que estaba tomado o drogado. Yo no sé cómo andaba el muchacho, pero yo sí lo vi algo ahí zombie, mero alegrón al muchacho. Y bueno, yo le dije, es que fíjate vos que necesito que me oren. Y bueno, el hermano no sabía dónde vivía el pastor. Yo le fui a tocar la puerta al pastor y le digo, pastor, lo necesitan que oren
necesitan oración. Y como hay casos, ¿verdad?, de asuntos que pues a nosotros nos los delegaban, pero habían otros que pues ya se encargaba el pastor. Y entonces, bueno, le dice, decirle que llévatelo a la iglesia, me dice, ahorita voy a llegar. Y bueno, yo fui con el hermano, lo llevé a la iglesia. El asunto es que de repente yo estaba allá adentro, cuando empiezo a oír ya una situación así fuera de lo normal. Y yo entré a la iglesia y cuando voy viendo, se estaban agarrando en el templo. Lo bueno es que eran manadas y patadas ungidas, porque como estaban dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pudo haber pasado en ese momento, pero lo que sí es que el pastor le estaba sonando al hermano. Y yo tuve que ir ahí, le digo, hermanos, por favor, cálmense, ¿verdad? Porque yo no les puedo decir qué ha pasado, pero lo que sí es que cuando yo llegué, el pastor tenía y ya el pobre hombre ya estaba un poquito colorado y con el ojo morado y todo golpeado. Yo ya había oído algunas cuestiones calientes allá adentro, pero yo cuando ya vi ahí la situación, ya se había salido de control. Y digo esto, mis hermanos, porque en usted y en mí todavía hay una naturaleza de pecado. Todavía hay una bajeza, que precisamente sobre esa bajeza es con la que nosotros nos enfrentamos. Y en algún momento quizás esos impulsos van a salir en su vida y van a manifestarse en mí, pero es ahí donde necesitamos nosotros tomar dominio, tomar control, porque yo como cristiano no puedo decir, bueno, yo soy cristiano, pero mi machete no. Yo he conocido cristianos que cargan un machete ahí en el carro. He conocido cristianos que cargan un bate de acero, o si no es de acero, pues de madera, de buena madera. Y dicen por aquello de las moscas, ¿verdad? Y algunos que no llegan ni a machete ni a bate, ahí cargan su tubo, ¿verdad? Está oxidado el tubo, pero más de algo es por aquello de los conflictos, dicen. Pero no, un cristiano ya no puede proceder de esa manera. Ya no podemos nosotros, mis hermanos, actuar de esa forma. Exacto, hay personas que hasta, y no les he contado pues que había un hermanito que con la pistola llegaba a la iglesia. Con la pistola, y lo peor es de que en esa ocasión lo pusieron a recoger la ofrenda. Y no va a creer que hasta el pantalón se le iba por el lado al hermanito. Y los hermanos a verle ahí el revólver hasta más ofrendaban. Ojalá que hubiera un hermanito ahí para que den buena ofrenda a ustedes, hombre. Pero el hermanito, y eso no es cuento. Eso no es cuento lo que les estoy diciendo. El hermanito llegaba con ¿qué necesidad? ¿Por qué cree usted que tenía arma? Yo le pregunto, ¿habrá alguien que tenga armas? Mano Manuel ya vendió las armas que tenía, ¿va? Mano Manuelito, es que lo que pasa es que Mano Manuelito se dedicó bastante tiempo a la cacería, ¿verdad? Sí, tenía licencia y todo, pero llegó un momento, yo recuerdo que un día nos dijo, Mano Edgar, fíjese que vendí mi arma y me dieron esto y eso es del Señor. Y gloria a Dios por esa obra que Dios hace, ¿verdad? Porque tener un arma de fuego es que, como les repito, en un momento de calor, en un momento de enojo, hay personas que se les olvida que son cristianas. Y hay personas que sacan el arma y lamentablemente hacen cosas de las que después se arrepienten. Y le digo esto porque este hermanito llegó por lo menos algún par de veces a la iglesia y la esposa le decía, usted deje esa su cosa en la casa. Pero el hermano ahí cargaba el arma y la llevaba al culto. Yo voy a tener que pedir al que está allá en recepción que los revise antes de que entren, ¿verdad? o que cargue ahí el corvo, ¿verdad? O el machete. Pero no hay necesidad de eso, mis hermanos. Porque nosotros como cristianos ya no debemos de cargar nada, ni machetes, ni tubos, ni bates, ni nada en nuestros carros. Es que, hermano Edgar, esto es por aquello de los conflictos. No, ¿qué conflictos? Usted tiene que ser
evitado de problemas, evitado de conflictos, porque de lo contrario, usted necesita nacer de nuevo. Porque una persona que todavía anda buscando problemas necesita pedirle al Señor que trabaje en su corazón. Necesita pedirle al Señor que trabaje en lo profundo de su ser. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Y esa es una de las situaciones que se da también en el ambiente ministerial o en el ambiente eclesiástico. Filipenses capítulo 1, verso 15, porque lamentablemente hasta dentro de los ministerios hay problemas, hay rivalidades. A veces hay pastores que compiten con otros y yo no tengo la necesidad de competir con nadie. ¿Sabe con quién compito yo? Conmigo mismo, para poderme superar a mí mismo. Yo no ando buscando la manera de superar a los pastores o a las iglesias que están. Al final ese no es el diseño por el que Dios ha establecido la iglesia, sino que con el que tenemos que competir es con nosotros mismos. Pero aquí dice Filipenses, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Oiga, o sea, predicar a Cristo por envidia, mis hermanos, con el fin de decir, bueno, yo soy mejor que aquellos. Mi iglesia es mejor, yo tengo la mejor iglesia, yo tengo la mejor infraestructura, yo tengo la mejor comodidad. No podemos predicar por envidia. Y luego dice, algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Por eso también esto es bien importante. Cuando usted, mi hermano amado, esté hablando de la palabra y usted ve que hay alguna persona que es cerrada de mente, usted no enseñe la Biblia para crear conflictos, porque la Biblia no es para crear problemas. La palabra dice, deja al necio en su necedad. Si usted ve que hay una persona que tiene sus dogmas, que tiene sus paradigmas y que tiene ya una estructura ideológica, usted no va a hacer cambiar a esa persona. Por eso la palabra dice, deja al necio en su necedad. Pero nunca utilice la palabra para poder crear contiendas, conflictos, porque la Biblia no es para eso. Pero hay personas que sí causan contenciones a través de la palabra. Por eso dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Que Dios nos ayude para que nosotros prediquemos a Cristo precisamente de buena voluntad y no por envidia ni tampoco por contienda, porque ese no es el propósito de Dios, ese no es el diseño de Dios. Vayamos a Tito, capítulo número 3, versículo 9. Tito capítulo 3 y verso 9, el apóstol Pablo, hablándole precisamente a Tito, le da un consejo muy puntual, y creo que esa palabra nosotros tenemos que tomarla para nosotros en este tiempo. Dice acá, pero evita, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, evitar, dice, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas. ¿Y qué dice la Biblia? Y sin provecho. Es decir, una situación donde hay cuestiones necias, en donde hay una persona, tal como se lo acababa de mencionar, una persona cerrada de mente, una persona que tiene ideologías, que tiene dogmas, que tiene paradigmas. Usted no va a poder cambiar a esa persona en su ideología, en su forma de pensar. Entonces, eso hay que evitarlo. Porque si usted está ahí, mis hermanos, causando polémica, esa polémica va a despertar discusiones, conflictos, y especialmente la Biblia no es para eso. Cuando usted comparta la palabra, que sea para edificarse, que pueda ser para usted ser edificado y usted poder bendecir a otros. Pero si de repente usted ve que dentro de lo que usted está compartiendo la palabra, ya empieza a ver que hay personas que empiezan a molestarse y a ver caras largas, mejor yo le digo, termine ahí, ¿verdad? Evite esas situaciones. Por eso Pablo le dice a Tito, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque se daba este tipo de situaciones. Y vaya a ver allá los fariseos, los saduceos, era un grupo que, a pesar de que eran grupos fuertes de la ley, pero entre ellos habían divisiones, porque unos creían una cosa. Por ejemplo, los saduceos eran los que no creían en la resurrección.
Ellos, los fariseos, creían en la resurrección, que iba a haber una resurrección, pero en el caso de los saduceos, ellos no creían. Y ellos tenían esa división a pesar de que pertenecían al mismo grupo del judaísmo, pero habían ideologías diferentes. Y lo mismo sucede en el cristianismo. Hoy en el cristianismo hay varios sesgos. Hay varios movimientos que han surgido del cristianismo con diferentes posturas, con diferentes doctrinas, pero en el caso de nosotros como cristianos, no debemos de contender con otras personas que tienen sus propios dogmas, sus propias doctrinas, sus propias creencias, porque la palabra no es para eso, mis hermanos. No es para eso. La Biblia no nos enseña que debemos de crear discusiones para poderle enseñar, no. Sino que por el contrario, debemos de evitar ese tipo de situaciones. Por eso dice, evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas. ¿Y qué dice? No tienen provecho alguno. ¿De qué le aprovecha a usted crear conflictos? Porque cuando comienzan a haber contenciones, empiezan a surgir molestias, comienzan a surgir incomodidades y se comienza a dar un ambiente tóxico, se comienza a dar un ambiente negativo, que al final esto separa a las personas. No, con esas personas ya no nos juntemos porque esos creen en esto, aquellos. No, el cuerpo de Cristo no puede estar dividido, sino que por el contrario, el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Por eso hemos estado compartiendo esta palabra, porque nosotros no debemos de ser de los contenciosos. Nosotros como cristianos no debemos de ser cristianos problemáticos. Nosotros como cristianos no debemos de ser cristianos pleitistas. Nosotros como cristianos no debemos de ser de esos que crean conflictos, sino que por el contrario, nosotros como cristianos debemos de ser de las personas que unan. Debemos de ser de las personas, mis hermanos amados, que enlacen. Debemos de ser de las personas que atraigan, no que aparten, no que alejen, no que separen, sino que nosotros podamos atraer a las personas a través de nuestra forma de vida. Que las personas puedan ver en nosotros algo diferente y no que a causa de nuestro estilo de vida las personas se alejen del Señor. Por eso necesitamos nosotros erradicar entonces el poder ser personas pleitistas o problemáticas. Que Dios nos ayude. Que Dios trabaje en nuestras vidas. Pídale al Señor que Él trabaje en su corazón. Porque los pleitos no son de Dios. Y aún, ¿verdad? En la casa, en el hogar, en el matrimonio, los pleitos no son de Dios. Qué bonito es llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Qué bonito es poder ver un ambiente agradable en el hogar, en la familia, en la relación, en el matrimonio, con los hijos. Claro, siempre va a haber más de una situación que se va a presentar, pero qué bonito es cuando llevamos la fiesta en paz. Pero qué difícil, yo recuerdo, yo les compartía, no recuerdo si fue con mi cuñada, no recuerdo con quienes estaba platicando hace poco, pero les decía que nosotros vivimos hace unos años atrás, ahí donde vive Isaí, y ahí teníamos la iglesia. Porque allá abajo iniciamos la iglesia y a la par teníamos a unos vecinos que cada vez que el Señor llegaba tomado, seguro le pegaba a la esposa y le pegaba a los... Y claro, también la señora era un poco dramática, ¿verdad? La señora era un poco dramática y también cuando el esposo no estaba, la señora le sonaba a las hijas. Y una situación tan incómoda para uno como vecino. El poder escuchar los problemas, el poder escuchar las discusiones. Yo le digo, si usted tiene problemas, conflictos que van a haber en el hogar, que van a haber en la familia, pero por eso aquí está la importancia de aprender a solucionar conflictos. Usted y yo debemos de ser de las personas que aprendamos a solucionar conflictos. ¿Sí? Y para poder solucionar conflictos no hay necesidad de gritar. Para solucionar conflictos no hay necesidad que los vecinos se enteren. Para solucionar conflictos usted puede ir, encerrarse al cuarto o a la habitación y aún sus hijos ni se pueden enterar de que usted puede tener algún conflicto con su pareja. Por eso los pleitos, los problemas y toda esta serie de situaciones
hay que saberlas manejar, porque en algún momento se dan, pero hay que saber cómo solucionar conflictos. Y una forma de hacerlo es no gritando, porque usted le alza la voz a una persona, ¿qué cree que va a pasar? La otra persona también le va a gritar más. Y usted sigue alzando la voz y la persona le va a seguir alzando la voz. Y esa no es la solución, sino que la solución es que usted aprenda a llevar la fiesta en paz. Por eso, no seamos personas problemáticas, no seamos personas conflictivas, no seamos de las personas buscapleitos, sino que pidámosle al Señor que Él pueda trabajar en nuestras vidas y nos pueda ayudar para que podamos ser personas, hogares, familias, matrimonios saludables para la gloria. Y por supuesto, si lo somos, entonces, si yo soy una persona saludable, si mi hogar es un hogar saludable, si mi matrimonio es un hogar saludable, ¿sabe qué va a pasar? Mi iglesia va a ser una iglesia saludable para la gloria de Dios. Porque los principios que yo establezco como pilares de mi vida, los voy a poner en práctica donde quiera que estoy. Y por eso en mi iglesia, en mi trabajo y en cualquier lugar, yo voy a ser persona evitada de problemas. Oh, qué bonito, ¿verdad? Cuando hay personas que son evitadas de problemas, ven que hay algo ahí, se apartan. El avisado ve el mal y se aparta. Por eso que Dios nos ayude. Oremos. Demos gracias al Señor en esta oportunidad. Padre, te damos muchas gracias. Te agradecemos, nuestro buen Dios, porque siempre vienes a dar una palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y Señor, hemos estado hablando y meditando acerca de tu palabra, acerca de lo que son las obras de la carne. Y sabemos que cada una de las prácticas y el ejercicio de cada una de ellas no son de tu agrado. Y por eso estamos compartiendo esta palabra, porque queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Queremos pedirte, Señor, que trabajes en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que puedas dar dominio propio a nuestros impulsos, a nuestras reacciones. Que puedas, Señor amado, traer dominio y control a esas reacciones de esa naturaleza de pecado que todavía está en nosotros. Ayúdanos a podernos controlar para la gloria tuya y que cada día podamos morir a nosotros y que cada día podamos, Señor amado, poder darle lugar a tu Espíritu Santo para que nos controle, para que nos dirija, para que, Señor, nos guíe hacia toda verdad, hacia toda justicia. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a todo aquello que es agradable delante de tu presencia. Sigue trabajando en nuestras vidas. Aquí nos encontramos hombres y mujeres imperfectos, llenos de errores y llenos de debilidades, pero dispuestos al cambio. Hombres y mujeres que deseamos cambiar, que deseamos superar nuestro pasado. Hombres y mujeres que deseamos, Señor amado, salir de la vieja y vana manera de vivir, que ahora queremos aprender a vivir un estilo de vida diferente para la gloria tuya. Sigue trabajando en nuestras vidas, sigue trabajando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo. Prospera siempre tu palabra y que tu palabra siempre pueda ser esa lámpara, que tu palabra pueda ser siempre esa lumbrera que pueda iluminar nuestras vidas, que pueda iluminar nuestros corazones. Para la gloria tuya te damos gracias. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Amén.